Sam, Team Loomis, get ready to slice up more motherfuckers. Capítulo 7. Assassinol. Fue el frío lo que lo despertó, otra vez. Seguía en el mismo sitio donde se había desmayado, aún aturdido por lo anterior se levantó, se sentía raro, como si hubiera algo nuevo en él. Claro, ignorando el hecho de que ahora estaba lejos de ser un humano, aún con hambre, se dirigió hacia la sala, los dos cadáveres seguían ahí, aunque con ya marcados signos de haber empezado su descomposición. Los miró largamente, pensando ligeramente en comérselos, pero desechó la idea. ¿Qué era ahora? ¿Un ghoul? Avanzó tranquilamente por el pasillo, mientras lo hacía, no pudo evitar mirar su atuendo, definitivamente no iba a salir así, el frío lo podía matar. Algo debe haber en esta casa que me sirva. Revisó las habitaciones, todas desordenadas y sucias, no pudo reprimir un gesto de asco, odiaba a la gente poco pulcra. Entonces bajó al sótano. El olor nauseabundo de ese lugar lo obligó a usar el pañuelo ensangrentado que había tomado del piso antes de matar a la mujer como cubrebocas. Era efectivo. Sus ojos, fuera lo que fuera, ahora tenían mejor visión que la había tenido antes. Sus pupilas se encendieron al localizar una mole negra en el extremo de la habitación subterránea. Sus amplios conocimientos en novelas que había leído durante su estancia en el internado le habían dado bastantes ideas. Sabía que los muebles de los sótanos siempre tenían secretos, se moría de curiosidad por ver lo que encontraba ahí. Se acercó identificando en el acto lo que había, un baúl. El candado se había oxidado y caído hace tiempo, sin esfuerzo alguno, abrió el cofre. Una nube de polvo emergió de él, cosa que molestó a Azrael bastante, como había quedado claro, odiaba la suciedad. Una vieja bufanda de tela negra fue lo primero que llamó su atención. La anudó en su cuello, le recordaba bastante a la que la había usado. Entonces descubrió algo más. Un enorme bulto de tela también negra en el fondo. Intrigado, lo recogió, era un elegante abrigo negro, no parecía haber sufrido estragos del tiempo. Satisfecho, se lo puso, mientras lo hacía, se sobresaltó al advertir algo en la manga derecha del abrigo. Era una banda roja con un círculo blanco en el centro y en el centro de ese círculo, se encontraba un símbolo que era imposible de confundir o no reconocer, una esvástica. Bueno, soy un asesino, supongo que no hay problema si uso la ropa que le perteneció a uno. Era cierto, se miró al espejo, solo le faltaba la gorra y podía pasar como un oficial de los Tuntenkov, reconocía ese traje perfectamente, pues había uno en el instituto también. Con ese traje podía perfectamente protegerse del frío. Se miró una vez más al espejo, la mitad superior de su cara estaba cubierta por el pañuelo que le había servido como un improvisado cubrebocas y la bufanda, pero de la mitad superior, en ella aún podía ver sus dos ojos que le hacía lucir. Tenía que cubrir eso, ¿pero con qué? La respuesta a su pregunta la encontró en un objeto tirado en la esquina de la habitación. Se acercó despreocupadamente a recogerlo, unas gafas de nieve. Era perfecto, cubierto de esa manera, salió a la calle. La misma ventisca lo recibió, pero esta vez, estaba preparado. Avanzó tranquilamente por la calle, confiaba en que el fúnebre color de su atuendo le ayudara a pasar desapercibido por los demás. Azrael volteó hacia lo que había producido ese ruido. En la rama de un abeto, un par de ojos amarillos lo miraban fijamente. Un búho sonrió para sus adentros, esas aves siempre le habían llamado la atención, entonces cayó en cuenta, esas gafas, ese atuendo, esa actitud. Quedaban con él. Bajo su pañuelo, su lengua se deslizó por sus dientes. Tenía hambre, tenía sed. Y no iba a parar hasta saciarla, es más, ahora sabía con qué saciarla.
Avanzó entre la oscuridad fundiéndose en ella. Debieron dejarme solo meses después. Clara caminaba tranquilamente, o eso aparentaba. Sabía que no era muy seguro estar afuera con todo ese asunto de los asesinatos. Durante los meses anteriores, decenas de cuerpos habían aparecido en distintos puntos de la ciudad. Los restos se encontraban en estado irreconocible. Según el reporte de la policía, se trataba de una simple guerra de pandillas. Pero con el tiempo, la intensidad de los asesinatos aumentó y una oleada de rumores apareció, seguido por un torrente de noticias apócrifas, la mayoría publicadas en periódicos y revistas sensacionalistas. Una misteriosa secta, una epidemia de canibalismo, etc. Toda una sarta de tonterías, pero la más ridícula de todas. Un vampiro. Como si eso pudiera existir. Antes de que se diera cuenta, una sombra cayó sobre ella y la atravesó. Se desplomó muerta al instante. La figura desnudó su bufanda y bajó el pañuelo hasta su cuello, relamiéndose, se inclinó para oler el aroma de la joven. Sin previo aviso, lanzó un mordisco a su nuca. Arrancó el trozo de carne brutalmente salpicando sangre a su alrededor, para después masticarlo. El líquido rojo se derramaba de su boca mezclándose con su saliva. Quieto. Seguido por una detonación, Azrael sintió como la bala entraba por su costado. Esa sensación era la misma que meses atrás. Su cabeza dio un giro de 180 grados en dirección a su atacante. Se desvaneció entre las sombras. El policía estaba desconcertado, apuntaba en todas las direcciones. Ahora estaba visiblemente asustado, sobre todo después de ver el cadáver. Antes de que pudiera voltear, sintió como algo afilado entraba por su cuerpo y comenzaba a separarlo. Splack acompañado de un sonido asqueroso, el cuerpo se partió a la mitad, litros y litros de sangre caían al suelo acompañados de algunos órganos, la mayoría partidos por el golpe. De la mitad superior, solo quedó colgando el estómago, que ya tenía una fisura en su costado que comenzaba a abrirse, derramando ácidos gástricos. Sin ponerle atención a eso, Azrael se inclinó por segunda vez, saboreando el charco de sangre que se extendía a sus pies. Aún no era suficiente, podía sentir en su interior como las venas, ahora color negro, ardían, pidiéndole más. Ansiaba comer, devorar, más. Pero no era posible ahora. La muerte de ese policía solo atraería a más gente. Rechinando sus colmillos de rabia, se colocó la bufanda de nuevo, con cuidado, tratando de no cortarse con sus garras. Tomando impulso, saló hacia la pared del callejón. Las garras metálicas se clavaron en las pocas hendiduras entre los ladrillos. Sin esfuerzo alguno, comenzó a escalar. 3 Assassin's. Una vez arriba, corrió por la azotea en dirección al otro edificio. Antes de llegar al borde, saltó. Aterrizó rodando y se preparó para volver a saltar. Esa vez, había olvidado tomar un poco de impulso, porque casi no alcanzó. Solo las garras le sirvieron para encaramarse al borde. Había llegado. El lugar parecía estar bastante descuidado por fuera, pero por dentro, era un contraste. No había necesidad de luz, cosa que era bastante útil. Algo cansado, se sentó en un sofá destartalado que los anteriores dueños, seguramente había olvidado tirar. Sonrió al recordarlo mientras se retiraba la capucha que cubría su cabeza. Acto seguido, lo repitió con las gafas y el pañuelo. No había cambiado mucho, solo se había cortado el pelo. La epidermis color nieve sucia seguía ahí, sus 2 ojos aún seguían. Con cuidado, pasó su mano por el lugar que ahora ocupaba ese orbe negro en sustitución de su globo ocular izquierdo. Después miró sus manos, con suma delicadeza, retiró los guantes. Ver las afiladas puntas metálicas implantadas en ellos le divirtió. Era una herramienta muy útil, no solo como arma primaria, también como defensa y herramienta para escalar. Las había hecho él mismo, con solo unas cuantas piezas de metal. Algo más calmado, se levantó en dirección a una caja de madera localizada en un rincón. Un ataúd. Tomó el libro que se encontraba en una mesa de ébano cercana a él. Era un tomo encuadernado en piel color vino. La tapa rezaba Drácula. Antes de dormir, leyó unos cuantos capítulos. Le intrigaba bastante cómo el autor había inventado esas cosas. Se relamió al leer sobre las víctimas y los asesinatos ocurridos en cada capítulo. Un vampiro, ¿eh? Capítulo 8. Investigación. Entonces, la junta ha concluido. Por supuesto que no, acaba de comenzar. Tomen asiento.
La sala de juntas del cuartel de policía de Rumanía estaba casi llena, desde los sargentos veteranos hasta los novatos. Era una junta muy urgente. Tras los gruesos cristales de sus gafas, Yosif Krupchenko se preparó para hablar. Como ya sabrán, está el caso reciente, ya saben a lo que me refiero. Ante la mirada de los presentes, siguió hablando. El búho, como hemos decidido llamarlo, es un asesino serial, el que ha estado causando estas masacres. Los restos que se encuentran presentan lo siguiente: destripamientos, descuartizamiento, falta de órganos y de carne. Naturalmente, se creyó que podía ser un animal, pero dada la inteligencia que presenta y numerosas pruebas encontradas, está claro que no lo es. Pero lo preocupante es esto: el individuo presenta una tendencia al canibalismo. Tenemos aquí hay un experto en el tema, el profesor Peterson, de la Universidad Alexieva. Entró un hombre de unos 5 décadas de edad, el pelo castaño, ahora daba signos de encanecimiento, pero aún así, había algo en el que lo hacía lucir distinto. Doctor, le cedo la palabra, gracias. Suspiró y abrió su maletín. El sujeto anormal 13, o como lo han llamado, búho, es un sujeto fascinante. Según todas las pruebas adquiridas con el paso del tiempo, es más rápido que el promedio de las personas, e incluso me atrevo a decir que el ser humano. Su fuerza es excepcional, la agilidad que presenta es envidiable, pero lo mejor de todo, su inteligencia es superior a la humana, pero tiene un factor en común: su brutalidad. Esta excede por mucho a la de los peores asesinos seriales de la historia, sin mencionar lo que seguramente practica: el canibalismo. Este ha sido considerado desde siempre como el mayor crimen de la humanidad. Sobre la captura y muerte de este individuo, lo encuentro muy difícil. Las razones las he mencionado antes. Se retiro. Se suspende esta sesión. Vayan a tomar un descanso, que pronto será la siguiente. Siegfried tomaba su café, tenía ganas de vomitar, sabía terrible, pero no podía quejarse. Dentro de la sala, podía escuchar la conversación entre el jefe del departamento y el profesor de la universidad. ¿Qué te ocurre? Nada, contestó Siegfried, mientras bebía de su taza. Estaba preocupado. En verdad, todos esos asesinatos no le traían muy buenos recuerdos. Si tienes algún problema, solo dímelo. Gracias. Pero no, dijo Siegfried retirándose, ya había escuchado lo que quería escuchar. El operativo será mañana a las 6 p.m. Todos, absolutamente todos están obligados a asistir. Vamos a exterminar al búho, cueste lo que cueste. Esas habían sido las palabras del director. Cansada, se dispuso a dormir. Creía que así lograría calmarse. Qué equivocada estaba. 30 años atrás, risas en el internado, todos estaban alegres, salvo uno, aquel niño, el que nunca sonreía. ¿Cuál era su nombre? Más bien, ¿cuál había sido? Entonces recordó: el puente, la noche, la puñalada, pero él no lo había hecho, solo lo era un juego, un inocente juego. Se lo habían pedido. ¿Quién? Pues obviamente el chico rubio, Iván. Sí, había sido él. Pero cruzaron la línea, la varilla de hierro, el ojo izquierdo. Siegfried se levantó asustada, lo había olvidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Azrael. Se volvió a dormir. Sin embargo, el fantasma del pasado no se iba a ir fácilmente. Un lugar donde solo reina la oscuridad, no hay nada que no se pueda sentir que no sea el frío y el dolor, un lugar sin esperanza, un infierno sin fuego. Ella estaba ahí, sola, no había nada en ese lugar que no le aterrara, pues, en esencia, no había nada. Era un eterno mundo en tinieblas, donde la sangre se tornaba del mismo color de su alma. Siegfried avanzó entre las penumbras. La atmósfera estaba cargada de pura negatividad, como si no hubiera nada que esperar de ella, mucho menos esperanza. Era un eterno mundo de dolor, donde la carne se vuelve como la nieve, como los huesos. Por un momento, sintió que había algo a sus espaldas, pero no vio nada, o eso creía. Un lugar, una cámara, una gigantesca máquina destinada para el más vil de los propósitos. Tropezó con algo. Al principio creyó que era una piedra, hasta que lo vio. Un mecanismo hecho por los mismos ancestrales, herederos absolutos de los arquitectos, quienes creen que el ciclo debe detenerse. Un par de cuencas vacías la observaban desde abajo, esbozando una sonrisa que duraría por toda la eternidad. Aquellos que entran ahí, jamás salen, hasta cumplir su propósito o encontrar la auténtica luz. Asustada, siguió adelante. A cada paso que daba, más se encontraba con ellos.
Una vez que haya abandonado la luz, abandona a su vez el bien, su alma, su carne. Ahora son solo un recipiente. Algunos formaban auténticas montañas, pero ya no solo de cráneos, costillas, vértebras, fémures, toda clase de huesos se encontraban ahí. Pero, eso no significa que esté completo. Entonces lo vio. Arriba de la mayor montaña, había un trono, el más macabro que uno se podía imaginar. Enormes dolores lo corroerán, le darán forma, la oscuridad se plasmara en su cuerpo y se fusionara con el huesos humanos. Servían como postes, materiales extraños que se retorcían y burbujeaban. Lo cubría, como si la oscuridad fuera líquida. Dos cráneos descansaban como adorno. Las heridas terrenales son el foco de la infección, en ella entrarán y cambiarán la forma y en él, alguien descansaba. Su ojo es el que ha visto el dolor existente, que ha perdido la esperanza, que ha abandonado la luz. Un hombre joven, la ropa era un traje antiguo, de estilo victoriano, negro, como su alrededor, con encajes blancos, la poca piel que se le podía ver, era completamente pálida. El niño sin alma, el paje de la oscuridad. Una corona sangrienta adornaba su cabeza, el metal dorado que la formaba sangraba, igual que la cabeza, pues las espinas que brotaban de la corona no eran flexibles, ni siquiera con su dueño. El príncipe del ojo negro, su cabeza estaba inclinada, como si estuviera reposando en silencio, como si estuviera aguantando estoicamente una inmensa agonía. El rey de un ojo, Siegfried, sintió como sus piernas se movían por sí solas en dirección hacia aquel lugar. Subió los peldaños negros y chorreantes en los que corrían venas rojas que se entrelazaban entre sí en la montaña de cadáveres, como si nuevas formas de vida surgieran de la muerte. Hasta que se encontró frente a frente con lo que no deseaba ver. La persona sentada en el lúgubre trono, al que sin duda alguna, le habían dado el privilegio de gobernar esa vasta región fuera de la comprensión humana, pero no entendió al ver y reconocer al que estaba ahí. El pelo, color azabache, se agitaba con una invisible brisa. Sobre él, yacía la corona dorada que lo marcaba como el rey del lugar. Era un anillo de un tamaño considerable de la que se veían signos de ser completamente del preciado metal. Gemas negras como el ópalo se encontraban incrustadas en ella, pero lo más llamativo eran las irregulares espinas que brotaban de su cuerpo. Estas se clavaban directamente en la piel de su portador, causándole minúsculas heridas, de las que corrían hilillos de sangre. Bajo la corona, vio, después de tantos años, esa mirada, que parecía reprocharle todo lo que le había pasado. El ojo derecho ahora esbozaba una iris color carmesí que parecía relampaguear, mientras que el izquierdo, en él solo había una cuenca vacía, un agujero que había sido formado hace años. No se podía ver el fondo, pero sí las venas negras y rojas que corrían bajo la piel. De pronto, algo se agitó en ese hueco, una luz surgió de él. Aterrada, vio lo que se había formado, una iris, del mismo color que la otra, se asomaba por el agujero. La mirada heterocromática del anterior solitario, y ahora, su pesadilla le hacía sentir muchas cosas: pena, compasión, tristeza, impotencia, intranquilidad, pero sobre todo, miedo. Una sensación se aglutinaba en torno suyo, sentía como si fuera tragada por un abismo infinito, pero al mismo tiempo permaneciendo de pie. No entendía nada y tampoco tenía sentido tratar de entenderlo. Miró otra vez a su anterior compañero de estudios, quien ahora parecía más una divinidad de la noche. Sus ojos se encontraron con los de él, quien la veía con indiferencia, como si ella fuera otro de los cuerpos que adornaban ese lugar. Otro cráneo, otras costillas, otros litros de sangre que serían derramados y formarían parte de esas tuberías vivientes que recorrían las montañas de huesos, servir de alimento y material para construcciones orgánicas, solo herramientas, pues la piel, los huesos, los tejidos e incluso las células, ahora son voluntarias, se unan entre ellos, como si de organismos macrófagos se trataran. Pues todo eso no es más que parte del tejido universal, biológico, fruto del trabajo de los grandes arquitectos, de quienes los ancestrales ahora fungen como herederos de la creación. Y el vacío no está exento a eso, pues no es más que la protoforma del tejido, el canal secundario, la reserva. Pero ella desconocía todo eso, era solo una humana, un accidente cósmico, a diferencia de sus otros hermanos, quienes no tuvieron la fortaleza de salir inmunes de la tragedia de hace eones. Por eso, por carecer de conocimientos no destinados a ella, solo pudo seguir observando. Sintió un roce en su pierna derecha, algo punzante pasaba a su lado. Después de forzar la vista, logró verlo.
Un apéndice negro cubierto de púas que surgía de la nada, se arqueaba con movimientos sumamente delicados. De la gran nada que los rodeaba comenzaron a surgir distintas criaturas. Al principio eran solo más antropomorfas que se agitaban violentamente, pero después se vieron más cerca sus rasgos. Eran cadáveres, cada uno en su peor etapa de putrefacción, pero no solo cosas que parecían humanas, también más amorfas que se dirigían hacia el trono. Las antiguas artes están bajo su dominio, la geomancia, necromancia, nigromancia y otras de menor rango están bajo su control, son usadas para administrar la vasta en la que es gobernante. Siegfried entendió todo eso, no sabía cómo, pero lo hacía, como si una potente voz le dictara todo en su cabeza, pero aún así, faltaba una cosa, algo que aún no estaba claro, o por lo menos para ella. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo había terminado convertido en esa cosa? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Escuchó detrás de ella, desde el trono gástrico, él, Azrael, le estaba hablando, sus palabras eran vacías, dichas en un idioma perdido, incomprensible para ella, pero aún así, notó que había cierto gusto en ellas, como si fuera a disfrutar lo que seguía. Despertó bruscamente, había dormido demasiado. Ni siquiera se había quitado su chaqueta policíaca, lo cual era una ventaja, pensó luego de ver la hora. Eran las 5:50, a 10 minutos para el inicio del operativo. Salió lo más rápido posible hacia la estación, una multitud de policías se había reunido ahí, se sorprendió bastante al ver a un grupo de jóvenes vestidos con uniformes blancos con rojo. Oficial Siegfried, escucho, la Universidad Alex Silva fue muy amable al enviar a uno de sus grupos de alumnos de élite, no lo podía creer. Vamos oficial, nuestro objetivo no está tan lejos como se pensó. El trayecto en el auto de policía no fue nada largo, de hecho, la localización estaba a solo unas cuantas cuadras de distancia. Un edificio declarado en bancarrota, que el gobierno no había querido comprar ni vender, en resumen, un auténtico desperdicio. Oficial, por su seguridad, no se exponga demasiado, escucho. Solo para encontrarse con los ojos color miel de uno de los estudiantes, inexpresivos, calculadores, los ojos de una máquina. Estaré bien. Capítulo 9. Lazos de sangre. Procedan con el operativo. La orden fue ejecutada casi al instante por sus subordinados, quienes empuñando pesados garrotes de hierro, lograron derribar la puerta, si es que a esa tabla enmohecida y carcomida por las termitas se le podía considerar una. Lograron abrirse paso a través de los escombros que se encontraban en el pasillo principal, cuya longitud era increíble, e irrumpieron bruscamente en muchas de las habitaciones que se encontraban localizadas a los lados del pasillo. Todas abandonadas y cubiertas de polvo, ninguna con algún objeto llamativo en su interior, a excepción de un taburete de madera cojo, que se derrumbó cuando Siegfried le dio una patada. Sigamos, escuchó a sus espaldas. Sin embargo, cuando salió al pasillo, se encontró sola. Al parecer, se había distraído demasiado, pensó en que seguramente los demás habían seguido el pasillo, así que, si ella los imitaban no tardaría en encontrarlos. Ajenos a la situación de Siegfried, un pequeño grupo de policías, seguidos por el contingente de alumnos de la universidad, se encontraban en el segundo piso, buscando la ubicación del asesino en masa, y en opinión de la Universidad de Alex Silva, anormal. Nada, no había ningún rastro de vida en la segunda planta. Es listo, sentenció el jefe, debió suponer que vendríamos por él y que los baños de sangre que ha ocasionado no están tan lejos de su guarida. La sangre lo cebó y se descuidó, pero ahora que ya se ha dado cuenta, logró huir, no se ha ido. Los demás voltearon en dirección al que había hablado, uno de los alumnos, el que parecía dirigirlos, un joven de pelo castaño, cuyo único rasgo destacable eran sus ojos amarillos, más bien color miel. ¿Por qué lo crees, Renko? El aludido solo señaló hacia la pared. ¿No les parece extraño que de todo el edificio, lo único que esté limpio sea esa pared? ¿Qué hay con eso? Renko chasqueó la boca, visiblemente decepcionado, y estos eran los que alguna vez habían formado parte de su nación. Estuvo tentado a decirlo en voz alta, pero se contuvo. Eso no es una pared, dijo con el enojo apenas contenido. ¿Qué? Antes de que pudieran hacer algo por evitarlo, Renko se dirigió hacia la pared a una velocidad sorprendente y descargó un golpe con la culata de su rifle.
La pared cedió como si estuviera hecha de papel y sostenida por postes de madera. Renko logró mantener el equilibrio antes de caer por el agujero que se había formado. Se volteó para encarar los sorprendidos rostros de los oficiales y las inmutables caras de sus compañeros. Se podía ver una expresión de indudable satisfacción en su rostro. Ahora, solo falta entrar. El agujero era casi un túnel, sin duda se trataba de un anterior refugio de los partisanos durante la resistencia, lo que dejaba muy en claro la razón por la cual el búho había elegido este edificio como su refugio. Si se escondía en un lugar que había permanecido ignorado por décadas, nada aseguraba que lo iban a encontrar, pensaba Renko, pero los cálculos de la universidad no fallaban, no podían fallar. El grupo avanzó por el túnel, hasta llegar a lo que parecía ser el refugio. Una gigantesca sala subterránea apareció frente a ellos, sumergida en pura penumbra. Vean si hay luces. El grupo se repartió entre sus miembros, los policías por un lado y los estudiantes por otro. No había ninguna señal de vida en el establecimiento. Kerak no hizo nada de falta otro sonido más para que uno de ellos soltara su arma, que cayó directamente con las baldosas del suelo, provocando un inmenso estrépito que el eco del lugar se encargó de propagar. Kerak, el sonido se repitió de nuevo, esta vez, en serie, disminuyendo y aumentando, repetidamente. Describirlo era algo demasiado complicado para ellos, a quienes el miedo corroía por dentro. Aún los alumnos de la universidad parecían estar desconcertados ante lo que ocurría. Uno de ellos sacó de su uniforme algo parecido a un revólver, solo que de aspecto extravagante. No. Sible, antes de que se dieran cuenta, se había desmayado. No nos dijeron que era un redactado, dijo la única mujer de ellos, quien se veía asustada, como si estuviera evocando un recuerdo lejano y terrible. El consejo debió de tener sus razones para no decirlo, añadió otro mientras desenfundaba una especie de palo metálico y se colocaba detrás de una columna. No creo que lo supieran, susurró otro mientras se agachaba para tomar el pulso del desmayado. La mirada que Renko le dirigió le hizo temblar. Los demás palidecieron, sabían muy bien que lo que había dicho su compañero era algo increíblemente erróneo, considerando que su líder de escuadra era un colaborador cercano del consejo. El sonido regresó, esta vez con una intensidad mucho mayor. ¿Sabe algo?, dijo el médico mientras se levantaba. Ya estoy harto de permanecer siempre como un... No alcanzó a terminar la frase. Detrás de él, la fuente del sonido se reveló. No era nada normal, ni siquiera Sabina que era. Su forma era demasiado extraña para identificarla, pero su apariencia, eso al menos podía tener una descripción. Un enorme tentáculo negruzco se alzaba frente a ellos, su áspera superficie se encontraba cubierta con numerosas púas, que se erizaron al detectar la presencia de los seres vivos. ¿Pero qué? El enorme apéndice impactó contra él impidiéndole terminar su oración. La sangre salió a borbotones por el horrido boquete que acababa de abrirse en el vientre del joven alumno, que nada pudo hacer por evitarlo. Abrió la boca para tratar de decir unas últimas palabras, pero de ella solo surgieron unos cuantos chorros de líquido escarlata. Una veloz sombra descargó un latigazo contra el suelo mientras se arqueaba lentamente, emitiendo ese crujido siniestro, una y otra vez. Kerak, antes de que pudieran siquiera ver lo que se proponía hacer, se disparó sobre ellos alcanzándolos por poco. ¿Qué tipo es?, se escuchó preguntar a Renko, mientras desenfundaba su revólver con una mano y con la otra sostenía con cierta dificultad el asa de una maleta de aspecto metálico. El policía que se encontraba a su lado lo miró desconcertado, pero antes de que pudiera preguntar a qué era lo que se refería el líder de los alumnos, uno de los enormes apéndices cayó sobre él aplastando su cráneo con facilidad y derribando el cuerpo. El ruido y la visión del cráneo al romperse, semejante a la fragilidad de un cascarón de huevo, les provocó un asco insuperable a los presentes. Con la única excepción de Renko, el líder de la escuadra mandada por la universidad veía el grotesco espectáculo que acontecía frente a sus ojos con un interés más allá de lo mórbido. Pero la enferma expresión de morbosidad que tenía fue reemplazada por una de preocupación al ver que otra figura aparecía de entre las sombras. Justo detrás de la anterior, que se encontraba clavada entre los restos de la calavera destrozada del hombre. Sin previo aviso, se lanzó contra la espalda del cadáver, atravesándolo completamente y clavándolo al suelo. La carne no pudo ofrecer resistencia al ímpetu de aquel apéndice inhumano que ya se encontraba desgarrando el cuerpo desde su interior.
Las numerosas espinas que permanecían lo más posible pegadas al tentáculo, se desplegaron lentamente como si tuvieran vida propia. Docenas de ellas, de aspecto increíblemente afilado, surgieron del apéndice, moviéndose en dirección hacia la carne y abriendo más heridas. Aquella macabra visión bastó para que uno de los alumnos recordara el nombre dado a esa clase de tipos de colectivos, de los cuales había clases, divisiones y tanto más. Es un tipo vampiro, sentenció el alumno, mientras trataba de mantener fija su arma en dirección al enorme tentáculo negro que se estaba saciando con la sangre del cadáver. Recordó, para tratar de tranquilizarse, todas las veces en las que había tenido que disparar, como nunca se había sentido afectado, sabía que podía hacerlo. Además, las probabilidades de una promoción no sonaban nada mal. Inconscientemente, dio un paso hacia adelante sin dejar de apuntar con su revólver. Renko vio lo que se proponía hacer, lo que le dio otro arranque de ira. ¿Acaso era posible tanta estupidez? Idiota, no lo intentes. Solo el otro se volteó por unos segundos para encarar a su superior. Craso error. Esos segundos fueron más que suficientes para que un tercer tentáculo, oculto entre las sombras y completamente erizado de púas, lo embistiera por el frente. La punta emergió por la espalda completamente color escarlata, mientras que las espinas, al notar la proximidad de sangre, se alargaron dentro del cuerpo empalándolo desde adentro por distintos puntos. El alumno gritó al sentir, pues muerto aún no estaba, como sus entrañas eran destrozadas internamente por el sediento tentáculo de naturaleza vampírica, que, haciendo uso de sus púas retráctiles y tan puntiagudas como una aguja, se encargaba de sorber los tejidos internos que ya habían sucumbido al proceso de licuación que le infligía el tentáculo espinoso. Una serie de disparos se escucharon a la distancia. Renko y el resto de sus subordinados voltearon para ver cómo un cuarto tentáculo serpenteaba por el aire, mientras que un grupo de policías, con el director a la cabeza, le disparaba sin ningún acierto. El escuadrón de alumnos con Renko a la cabeza se dirigieron dispuestos a ser de ayuda, pero solo vieron cómo el tentáculo, al parecer cansado de evadir los tiros, golpeaba al primer grupo barriéndolos en línea, infligiendo con sus púas numerosas mutilaciones. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el director y unos cuantos de sus hombres, en un estado un tanto deprimente, lograron levantarse, aún blandiendo sus armas. Aquel sonido se repitió, pero con una intensidad mucho mayor a las veces anteriores. Deslizándose por el aire, los cuatro tentáculos se alinearon frente a los dos grupos, al parecer, revelando la fuente de la que procedían. El lúgubre color de sus cuerpos había cambiado ligeramente, ahora con una tonalidad medio carmesí, obviamente producto de la masacre dada a ellos. Su aspecto de enormes serpientes escamosas, cubiertas en su totalidad por hileras y hileras de espinas inclinadas, al parecer en un estado de descanso, era verdaderamente diabólico. Pero en comparación con la delgadez que habían mostrado en un principio, había cambiado ligeramente. Al parecer, la negra carne, si es que eso era carne, se había hinchado aún más, como si llevara algo dentro. Los colectivo tipo vampiros son increíblemente desagradables, empezó a hablar Renko. Su propósito es absolutamente grotesco, es el de alimentar a su portador por otro tipo de vía, de ahí las espinas que se alargan en los tentáculos, pueden fungir como el aguijón de un mosquito, absorben cualquier fluido biológico y lo guardan dentro del colectivo, que a su vez lo transporta a través de un canal circulatorio directamente a los órganos del portador y el portador sería. El policía no logró terminar la pregunta, pues unos ruidos diferentes se oyeron frente a ellos. Los cuatro tentáculos parecieron contraerse poco a poco, como si la oscuridad se los tragara. Lentamente, de entre las sombras, una figura encorvada se reveló. El manto negro que lo cubría hacía difícil apreciar su forma completa. Su pelo, del mismo lúgubre tono, decorado con unas cuantas manchas carmesí, tampoco ayudaba mucho. Su piel, en contraste absoluto con su alrededor, era increíblemente pálida, o mejor dicho, esa palabra ya no bastaba para definirla. El pelo, del mismo color de la alada del cuervo, en contraste absoluto con su piel, lacio y desordenado, ya que un mechón le cubría ambos ojos, que en un pequeño impulso, fueron revelados. El hueco oscuro del izquierdo y el carmesí radiante del derecho se mostraron ante los aterrados hombres que creían encontrarse frente a un demonio. Sin pérdida alguna de tiempo, Renko abrió su maletín y extrajo un objeto cónico. «Muévanse», gritó mientras empuñaba el extraño objeto del que brotó una enorme masa carnosa.